ha sacudido esta mañana este país insular en Asia. Las primeras 6 explosiones fueron casi simultáneas en 3 iglesias y 3 hoteles de lujo en Colombo, la capital, y en las ciudades de Negombo y en Baticaloa, cuando la población celebraba el Domingo de Resurrección. Las últimas 2 se registraron horas más tarde junto al zoológico de Dehiuela y la última en un suburbio de Colombo. El gobierno ha decretado estado de emergencia en la zona e impuso un toque de queda de 12 horas. Además, cerró el acceso a todas las redes sociales, incluida WhatsApp. Las autoridades han ordenado también el cierre de las universidades estatales. Escuchemos lo que ha dicho el primer ministro de este país. Veo esto como una crisis importante que llevará al país y su economía a la inestabilidad. Condeno enérgicamente estos ataques dirigidos a sitios religiosos y hoteles de lujo. Ya he dado instrucciones al secretario de Defensa, a los comandantes de las Fuerzas Armadas, así como al inspector general de la policía, para que tomen medidas legales inmediatas al respecto. Hay que decir que estos 8 ataques son los más sangrientos desde que terminó la guerra civil en el 2009, producto de un conflicto ético-religioso entre budistas e hindúes, que duró casi 3 décadas y terminó hace 10 años. Por lo que las reacciones internacionales y los pronunciamientos han llegado desde Naciones Unidas, que ha condenado el horrible ataque y ha pedido la unidad. También países, Rusia, Estados Unidos, varios países europeos han reaccionado. Países vecinos como Pakistán e India han expresado sus condolencias, pero sin duda uno de los pronunciamientos que ha sido más triste y ha sido más conmovido ha sido el del Papa Francisco, quien ha mostrado su tristeza y ha señalado que acompaña a los fieles cristianos en este momento de dolor. Escuchemos sus declaraciones. Quiero expresar mi amorosa cercanía a la comunidad cristiana que fue atacada mientras estaban reunidos en oración y a todas las víctimas de una violencia tan cruel. Confío al Señor a todos los que murieron trágicamente y oro por los heridos y por todos los que están sufriendo como resultado de este dramático evento. Sí, Andrea, llama la atención porque hoy día es Domingo de Resurrección, es una actividad importante para los feligreses que estaban reunidos en estas iglesias, y llama la atención también porque, lo comentábamos, es un país que la religión cristiana no alcanza el 7% de la población y que los conflictos no estaban siempre involucrados con esta religión, sino que con la religión budista y musulmana. ¿Cómo se puede leer también esto, entendiendo que hay hoteles de lujo que también fueron atacados? ¿Cuál será el sentido de este ataque? Claro, lo que principalmente ha dicho el gobierno es que se trata de extremismo religioso. No ha especificado de qué religión, pero en los últimos años se había venido presentando varios ataques a comunidades y a minorías étnicas, no específicamente cristianos, que es lo que llama la atención porque es una Semana Santa, estaban reunidos en varias iglesias. Los ataques son justamente 3 iglesias y 3 hoteles de lujo y un cuarto hotel cerca de un zoológico. Entonces se quería causar el mayor pánico posible. Sabemos que en este momento hay 8 sospechosos que están siendo detenidos, que están siendo investigados por las autoridades, que tratan de dilucidar qué fue lo que sucedió en este Domingo de Resurrección. Justamente tú mencionabas que la guerra había, digamos, tomado fracciones tanto de hindúes como también de budistas, que es la religión mayoritaria. 3/4 partes de este país son budistas, ahí la siguiente minoría son hindúes y luego vienen los musulmanes con un 10% y los cristianos no alcanzan al 7%. Estamos hablando de un país que tiene 23 millones de habitantes y apenas un 1.2 de ellos son cristianos. Y es lo que tratan justamente de averiguar las autoridades en estas próximas horas. Andrea, de momento, primero hay toque de queda que se mantiene, las imágenes son francamente impactantes, pero en segundo lugar también las autoridades ya habían puesto una alerta, entiendo, hace algunos días, o se sabía de posibles atentados por parte de algunos grupos, ¿no es? Se había hablado de una alerta, pero sobre todo habían venido sucediendo varios episodios que no habían dejado muertos, pero que sí verificaban algún tipo de intimidación hacia los cristianos. Ellos decían que han tenido amenazas en iglesias, pero nada que nos pudiera indicar un atentado de esta magnitud. 207 muertos, más de 450 heridos. Hay que decir también que entre esos 400, entre esas víctimas, hay 35, de 35 a 40 se ha podido hablar de extranjeros muertos, víctimas de ese atentado. Se ha confirmado por parte del canciller Roberto Ampuero, el canciller chileno, que no hay víctimas de nacionalidad chilena en este atentado. Escuchemos sus declaraciones. No ha llegado información de que entre los fallecidos se encuentren chilenos. Ahora, esta es una situación, hay que imaginarla, ¿verdad?, de extrema gravedad. Es una situación donde, desde luego,
producen un caos difícil de manejar para las autoridades, pero hasta el momento no ha llegado información de que haya víctimas chilenas. ¿Heridos chilenos tampoco? Tampoco. Un atentado que me imagino condena al ministerio, condena al país a propósito de lo que pasó. Ha habido, se sacó muy temprano esta condena a este tipo de actos terroristas, y lo que se espera y se demanda es que los culpables e instigadores de esto puedan ser llevados a la justicia. Claro, declaraciones que dio en el programa Estado Nacional condenando este hecho que me imagino que para muchos, y ahí lo estamos revisando en las imágenes, ha generado conmoción, tristeza y viene a la memoria también un pasado que es reciente para ellos, donde estos atentados eran habituales en esta guerra civil que se vivía en ese país. Justamente hablábamos de una guerra civil que duró 26 años, en la que murieron cerca de 80.000 a 100.000 personas según cifras oficiales. Y si hablamos de un episodio un poco más reciente, estamos hablando del 2018, una pugna entre musulmanes e hindúes, no había minoría cristiana involucrada, pero se saldó con decenas de detenidos y 2 muertos. Nada que pudiera anticipar lo que sucedió hoy en Sri Lanka. Lo que se ha dicho es que las investigaciones están en curso. Como sabemos, el canciller chileno dice que no hay víctimas chilenas, pero sí hay de varias nacionalidades. Se han podido identificar estadounidenses, británicos, portugueses, chinos, indios, holandeses y turcos. Claro. Bien dramática la situación. La condena internacional también está presente en estos actos, pero sin duda lo que queda por delante en términos de la reconstrucción de la seguridad de las personas ha pedido también que las mismas autoridades, por parte de las autoridades, que la gente se mantenga también en sus casas, también tratando de evitar cualquier otro nuevo episodio similar, ¿no? Claro, un atentado que tampoco ha sido autoproclamado por ningún grupo terrorista. No, el gobierno simplemente ha dicho que son extremistas religiosos, que se prevé que podrían ser budistas, que es la mayoría que impera en este país. Sin embargo, no hay una autoría confirmada en este atentado que, recordemos, golpea el corazón de Sri Lanka en la parte turística, que es uno de los grandes motores de este país. Ubiquemos un poco a los televidentes. Este país está ubicado en el Golfo Bengalí y también cerca de India, en el sur de la India. Y gran parte de su entrada es el turismo, por lo que el primer ministro decía en sus declaraciones que va a haber un golpe económico tremendo justamente para la industria y para los hoteles, que fueron de varios hoteles de 5 estrellas, digamos que fueron un poco el foco de esos ataques. Y aparte de todo esto, el turismo religioso, porque hay que decir que en Sri Lanka las religiones conviven relativamente con calma. Hay varias minorías religiosas, pero no se había registrado un atentado de este tipo desde el año 2009, que fue justamente cuando termina esta guerra civil que dura 26 años en este país. Para entender entonces, desde la perspectiva, también es un país que se mantenía de cierta forma estable y que permitía por lo menos la llegada de turistas hasta ese lugar, ¿no? Sí, justamente, digamos que el turismo es uno de los más afectados tras este atentado, que se están haciendo las investigaciones para determinar qué fue lo que sucedió y finalmente quién se asume la autoría del atentado, o las investigaciones indican que están estos 8 sospechosos detenidos. Esperar en las próximas horas que se puede confirmar por parte del gobierno de este país asiático. Bien, Andrea, seguiremos atentos también a lo que esté ocurriendo, al desarrollo también de esta noticia, si hay mayor novedad sobre quién es el responsable de este atentado. Muy buenas tardes.